Buen día a todos, bienvenidos a esta quinta clase del curso sobre Leonardo da Vinci en el quinto centenario de su fallecimiento. Hoy nos toca abordar un doble tema. El primero se titula Leonardo da Vinci, los que leyó y los que lo leyeron, y el siguiente es Leonardo en la tradición de la cristiandad. Leonardo da Vinci, los que leyó, los que él leyó y los que lo leyeron. Esta expresión, los que él leyó y los que lo leyeron, es el subtítulo de una obra que se imprimió en París a principios del siglo XX. La obra se titula Estudios sobre Leonardo da Vinci y su autor es Pierre Duhem, un gran físico francés del siglo XIX dedicado a la termodinámica, que reflexionó filosóficamente de modo muy profundo sobre la naturaleza de la ciencia físico-matemática y que se dedicó también con un rigor extraordinario a la historia de la ciencia físico-matemática. La obra mayor en esta materia es la que se titula El sistema del mundo. Pero la que nos va a ocupar hoy a nosotros es Estudios sobre Leonardo da Vinci. Esta obra está compuesta por una serie de estudios sobre Leonardo repartidos en 3 volúmenes. El primer volumen es el que propiamente se hace cargo de este tema, los que lo leyó y los que lo leyeron. El segundo volumen contiene una serie de escritos sobre Leonardo y los 2 infinitos, es decir, lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Y el tercero lleva por subtítulo Los precursores parisinos de Galileo. Y es un estudio del desarrollo de la mecánica desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. En estos 3 volúmenes, el primero se publicó en 1906, el segundo en 1909 y el tercero en 1913. En estos 3 volúmenes, lo que Duhem trata de hacer es estudiar el papel de Leonardo da Vinci en el desarrollo de la ciencia físico-matemática. Y para esto se propone estudiar cuáles son las fuentes de Leonardo en esta materia y a quiénes pudo inspirar Leonardo en esta materia. Eso es lo que viene a significar esto de los que él leyó y los que lo leyeron. Es decir, cuáles son las fuentes que manejó, lo cual implica que, como hemos ya insinuado en este curso, Leonardo no es un hombre desarraigado del mundo precedente, sino que toda su formación la bebe en un contexto determinado, pero esa formación implica además un vínculo dinámico con la tradición. Hay una cosa muy interesante que dice Duhem, y es la siguiente. Cuando uno lee los fragmentos de Leonardo, muchos de esos fragmentos pueden parecer abstrusos, difíciles de entender, o incluso imposibles de descifrar en su significación, de qué está hablando, a qué tema se está refiriendo, qué es lo que quiere decir con esta frase. Pero, si uno hace el esfuerzo de situar ese fragmento en el contexto del pensamiento del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XV en Italia, de los problemas que se discutían, de los autores que se tenían en cuenta para cada problema, entonces uno descubre, dice Duhem, primero el lenguaje que está usando Leonardo. ¿Qué significan las palabras? Porque usa las palabras en el contexto de la problemática de la época. Primero descubre su vocabulario, descubre a qué problema se quiere referir.
Y tercero, más importante todavía, descubre cuáles son las fuentes que inspiran esas frases, esas expresiones o esos problemas que él considera. Lo cual permite no solo situar a Leonardo, sino entenderlo adecuadamente, es decir, realmente comprender de qué está hablando. Obviamente que esta visión es una visión circunscripta, insisto, a la temática de la mecánica y la dinámica, o en general de la filosofía natural o la ciencia física en Leonardo. ¿Está claro? Pero plantea un problema más amplio, o sea, la cuestión es si Leonardo es un hombre que por sí solo aprende de la contemplación de la naturaleza, como se puede seguir leyendo en ciertas versiones o en algunos documentales, ¿no es cierto?, oír la idea de que frente al saber libresco de la escolástica, el mundo del Renacimiento y de la modernidad trae el recurso a la experiencia, a la naturaleza. Leonardo no es un autor, esa contraposición, esa antítesis que se hace entre saber libresco y saber inspirado por la experiencia, es una antítesis claramente viciosa para cualquiera que tenga un mínimo de realismo sobre la naturaleza y el conocimiento humano, ¿no? Porque ambas cosas deben combinarse necesariamente. Uno parte de la realidad, siempre, en la reflexión, en la contemplación. Pero si no hay quien le ayude a reflexionar sobre la realidad, poca cosa es lo que pueda llegar a averiguar, poca cosa es lo que pueda llegar a saber, ¿no? Poco o nada, por un esfuerzo absolutamente aislado. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a visiones en las cuales se quiere destacar una ruptura, y para hacer visible una ruptura revolucionaria hay que decir que todo es nuevo, ¿se entiende? Este es el problema, así de sencillo. Pero esa es una falsificación ideológica correlativa a esa antítesis viciosa de saber por experiencia y saber por tradición, es decir, por recepción de algo que ya ha sido pensado, reflexionado, indagado, a lo que uno le puede añadir algo. Como dice aquella famosa frase que se atribuye a Bernardo de Chartres, ¿no? Nosotros somos enanos subidos a los hombros de gigantes. Si podemos ver un poco más, es gracias a ellos, ¿sí? Si nos subimos a sus hombros, podemos ver un poquitito más lejos, averiguar algo más de lo que ellos supieron, perfeccionar el conocimiento, pero solamente si nos subimos a sus hombros. Es decir, solamente si atesoramos, valoramos el saber ya adquirido, nos esforzamos por adquirirlo nosotros mismos y a partir de ahí entonces procuramos cierto progreso si es posible, si cabe, si nos da para eso. Una cosa es pensar a Leonardo como un genio aislado, ¿no?, que saca todo todo su conocimiento de su sola cabeza, ¿no? Y otra cosa es verlo en la tradición. Fíjense cómo acá este tema enlaza con el otro, al que me voy a referir después, ¿no? Leonardo y la tradición. Leonardo, lo que quise representar aquí es la contraposición entre un Leonardo totalmente ensimismado, digamos así, una especie de gnóstico que saca el saber de sí mismo, ¿no?, lo cual es una ficción literaria y nada más que eso. Y el Leonardo real, histórico, que es un hombre inserto en una compleja tradición, ¿no? Yo aquí lo he puesto rodeado de autores anteriores que él pudo leer y posteriores que pudieron leerlo a él, ¿no? Hay algún contemporáneo también. La serie de autores con que nos encontramos aquí va desde el siglo XII allá arriba. La primera imagen es una imagen que representa al filósofo, así, de manera alegórica, en una de las fachadas de la Catedral de Chartres. Y lo puse así porque la escuela de Chartres es considerada, en la segunda mitad del siglo XII, el punto de partida del desarrollo de una ciencia física matemáticamente elaborada, ¿sí? Porque a partir de los comentarios al Timeo de Platón, ustedes recuerdan que en la tradición antigua hay dos concepciones del saber físico, básicamente, que son
la de Platón y la de Aristóteles. Platón entiende al saber sobre el mundo físico como un saber que él define como una doxa metalogu, es decir, una conjetura razonada. Y esa conjetura razonada tiene que ser razonada a través de un instrumento racional que es el saber matemático, la dianoia matemática. Bien. Eso que yo acabo de resumir en pocas palabras está expuesto en ese diálogo de Platón que se llama Timeo. Y tiene textos paralelos también en República, en que se ocupa de los grados del conocimiento intelectual. Bien. Pero es una concepción entonces del saber físico que vincula la física a la matemática como instrumento primordial. ¿Está claro? Aristóteles, en cambio, entiende a la física como ciencia, no ya como una doxa racional, sino como ciencia, en la medida en que puede apoyarse en principios inteligibles, evidentes, que deben ser principios no de orden matemático, según Aristóteles, sino de orden ontológico o filosófico primero. Es otra concepción de la física, una física ontológica, no una física matemática. Bien, sobre esto no digo más nada, pero entre los siglos XII y XIII, en la tradición de las universidades y de las escuelas de la cristiandad latina, ambas concepciones tienen su desarrollo propio y se van combinando progresivamente hasta que en el siglo XIV tienen una especie de conflicto, digamos así, o inician una suerte de conflicto, pero al mismo tiempo de mutua fecundación. ¿Por qué? Porque entre una y otra concepción hay varios puntos de enlace. El primero de todos es que ese instrumento matemático, para ser instrumento de un conocimiento objetivo de la realidad, tiene que vincularse siempre a la experiencia. Y si hay alguien que hace hincapié en la importancia de partir siempre de la experiencia en orden al conocimiento de la naturaleza, es Aristóteles. ¿Está claro? O sea que el principio empírico del conocimiento físico lo pone más bien el aristotelismo. Y es un pilar indispensable para que la conjetura matemática no sea una mera elucubración en el aire, sino que trate de responder a la realidad, al conocimiento de una realidad escrutada profundamente a partir de una experiencia lo más amplia y lo más compleja posible de la cosa sobre la que se quiere tratar. Aristóteles, además, pone los pilares de lo que se llama la inducción, o sea, el paso de la experiencia a la generalización intelectual, que es también un pilar fundamental del saber físico. Los escolásticos de fin del siglo XIII, comienzo del siglo XIV van a desarrollar ampliamente la doctrina de la inducción, lo que llaman los cánones de la inducción, los métodos inductivos. Eso los vemos ampliamente desarrollados a partir de Juan Duns Scoto, que es el primero que se ocupa sistemáticamente de especificar los métodos de la inducción. Por un lado, entonces, el énfasis en la experiencia que permite que la conjetura matemática esté arraigada en la realidad. Ahí tenemos un puente, digamos así, entre las dos concepciones. Pero hay otro puente, y es la doctrina aristotélica, relacionable también con la platónica, de los distintos niveles de conocimiento. Es decir, una cosa es atender al orden físico, otra cosa es elevar la inteligencia al orden metafísico, y en medio de las dos está la matemática. En eso Platón y Aristóteles coinciden. La matemática es intermedia entre la física y la metafísica. Pero hay otra cosa en la que coinciden. No hay ciencia plena, no hay ciencia perfecta, sino en la medida en que la inteligencia humana se eleva a principios metafísicos. Yo dije que para Platón el saber sobre el mundo visible no es ciencia,
No dije la negación, te lo dije afirmativamente, pero él lo tipifica como doxa, es decir, como conjetura racional. La episteme para él es exclusivamente la metafísica. Aristóteles, por el contrario, postula una noción de episteme, o sea, de ciencia, que es analógica, ¿sí? Y así como hay una ciencia física, hay una ciencia matemática y hay una ciencia metafísica. A cada uno de los tres grados de saber, Platón le da un concepto esencialmente distinto. La física es doxa, la matemática es dianoia y la metafísica es episteme. En cambio, en Aristóteles son tres grados de ciencia, distintos por su género, pero que participan de la razón de ciencia de alguna manera. Esta visión también influye profundamente en la vinculación dinámica entre las dos cosas, porque si bien hay autores que se centrarán en buscar principios matemáticos del mundo físico, más allá de los principios matemáticos, buscan siempre apoyarse en principios de orden ontológico, que son los únicos que pueden dar razón última acerca de las cosas y los únicos en que la inteligencia puede apoyarse como en principios evidentes, con evidencia intrínseca indubitable. Esta clase va a ser toda así, discúlpenme, pero es un tema apasionante si uno se pone a leerlo, pero es también un tema que implica ciertas precisiones conceptuales sin las cuales no se puede ni entrar en el asunto. Yo expliqué la primera imagen, no me voy a detener en cada imagen así, imagínense. Arranca de ahí, de la escuela de Chartres, después he puesto varios autores allí, ¿no? Aparece San Alberto Magno, aparece Santo Tomás de Aquino, aparece Pablo de Venecia, aparece Nicolás de Cusa, aparece Nicolás Orés, ¿no? Que está ahí sentadito con una túnica de color azul violáceo, ¿no? Son autores que van del siglo XII al siglo XV, ¿sí? Y de este lado están los que vienen después, ¿no? Allá está Nicolás de Cusa, acá está Copérnico, que es un poco posterior a Leonardo, nada más. Está Bernardino Baldi, del que voy a hablar en un momentito, así que no digo nada de él. Está, ahí el que puse es Tartaglia, ¿no? Tartaglia es un apodo en realidad, ¿sí? Tartaglia es un gran matemático del siglo XVI italiano, ¿no? Que se ocupa de matemática y de mecánica, precisamente en una línea muy semejante a la de Leonardo da Vinci. Le llamaban Tartaglia porque era tartamudo, nada más. Tartaglia viene a ser el tarta en italiano, ¿sí? Tartaglia, así le llaman. Bien. El otro es Galileo y el último es el padre Mersenne. Del padre Mersenne. El padre Mersenne, recordad, es una gran figura del siglo XVII y lo puse por una razón muy especial, y es que el padre Mersenne es contemporáneo, en la mitad del siglo XVII, de la primera edición, recordarán ustedes, del Tratado de la pintura de Leonardo da Vinci. La primera edición impresa de esa obra se hizo a mediados del siglo XVII, ¿no? En francés y en italiano. La edición francesa se imprimió en París, la italiana en Roma. ¿Está claro? Eso lo expuso el profesor Goupil al hablar de los manuscritos y de las obras de Leonardo. Y el padre Mersenne se ocupa expresamente de esa obra de Leonardo y cita además a ciertos autores que, según él, desarrollan temáticas que ha presentado Leonardo, aunque él no los puede conectar históricamente, ¿no? Y de ahí surge la duda de si esos autores que él cita, como conocedores de temas que Leonardo de alguna manera también trató, pueden haberse inspirado en la obra de Leonardo. Pero acá esta imagen de lo que había que retener en general, que es la idea de Leonardo como eslabón de una cadena, de una tradición, ¿no? Y lo mismo con los escritos de Leonardo. Leonardo escribe, sí, pero escribe ¿desde dónde? Escribe desde en un contexto, con una tradición, ¿no? Una tradición. Forma parte de un conjunto que es una tradición literaria. Una tradición literaria implica una dinámica histórico-cultural, ¿no? De trasiego de conocimientos, de edición de obras, de circulación de manuscritos. Advirtamos que Leonardo está en la segunda mitad del siglo
XVI, o sea, en la época en que empiezan a aparecer libros impresos. ¿Está claro? Hasta ahí toda la tradición es manuscrita. De hecho, toda la obra de él es manuscrita durante su vida y no existe ningún impreso leonardiano de vida de Leonardo. ¿Estamos? Por eso yo ahí combiné manuscritos, ¿no? Como el que está arriba de todo, a la izquierda. Eso es un manuscrito que tiene el principio de la suma de bono de San Alberto Magno. Después un manuscrito español que es un documento público, notarial, nada más. Lo puse ahí como... porque se ve la similitud con el tipo de escritura, inclusive manuscrita de Leonardo, ¿no? Porque hasta el tipo de letra que uno usa forma parte de una tradición, ¿no? Uno aprende a escribir con un tipo de letra, la que le enseñan a escribir. Que Leonardo la escribiese de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, no quita que la caligrafía que usa y el tipo de letra que usa es el tipo de letra que adquirió en la tradición de la enseñanza, de la escritura y de la lectura en la Italia del siglo XV, obviamente. Allá está Nicolás Tartaglia, fíjense también una obra. Esto es una obra de Alberto de Sajonia, del que voy a hablar enseguida. Este es del padre Mersenne, y arriba está la primera edición del Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? Que sale en París en 1651. Bien. Planteado el asunto, voy a tratar de hacer una breve descripción, no digo exposición, que sería imposible en una clase, de algunos temas que aparecen en la obra de Duhem. En la primera serie de los estudios, él trata de cubrir el doble arco retrospectivo y prospectivo, es decir, Leonardo ha leído determinados autores que son fundamentales para su obra y de su pensamiento, y ha sido leído por otros que lo han aprovechado. Entre los autores que él ha leído, fíjense acá, ¿cómo sabemos qué leyó Leonardo? ¿Cómo podemos saber lo que él leyó? Bien. Primera cosa muy fácil. A veces nos los dice él mismo. ¿Está claro? Hay fragmentos de Leonardo donde él dice, fulanito de tal opina tal cosa. Bien. A ese o lo leyó o alguien le contó lo que ese opinaba. ¿Está claro? Pero a veces dice, he leído lo que dice fulanito, tal, está bien. Él mismo está diciendo que lo ha leído, ¿no? En los manuscritos de Leonardo encontramos otra cosa que es importante, catálogos de libros que él pide o que él dice tener con él, algunos para devolver, porque dice, este es de fulanito, este es de menganito, ¿sí? Como diciendo, recordándose a sí mismo que se lo tiene que devolver a fulanito, a menganito. ¿Está claro? Hay catálogos de lo que sería su biblioteca personal. Por lo menos 3 catálogos aparecen en los textos manuscritos que se conocen. ¿Está claro? Entonces, él hace lista de los libros que maneja. Ahí tenemos otra fuente clarísima. Él ha tomado. Y hay una tercera vía mucho más compleja, mucho más difícil, pero perfectamente transitable con el debido estudio. Es comparar lo que él dice, los textos de Leonardo, los análisis de Leonardo, el vocabulario de Leonardo, con textos de autores anteriores. Ese cotejo, muchas veces, puede llevar a la probabilidad de que se esté inspirando en tal fuente, y a veces a la certeza de que se inspira en tal fuente. ¿Por qué? Porque es un tema que no trató ningún otro, o si lo trató, no lo trató de esa manera en que lo está tratando Leonardo. ¿Se entiende? Y Leonardo sigue el curso del pensamiento que aparece expuesto en tal obra, y entonces es que leyó a este fulano. ¿Se entiende esto o no? Bien. Lo que hace Duhem es hacer este estudio que estoy diciendo, este último estudio, en el caso de un autor muy importante del siglo XIV, que es Alberto de Sajonia. Alberto de Sajonia estudió en la Universidad de París, nació en Sajonia, en Alemania, en la Universidad de Helmstedt, eso es en la Baja Sajonia, y estudió y fue profesor en la Universidad de París, fue rector de la universidad también,
Y por lo que a nosotros nos interesa, los textos de Alberto de Sajonia escribió sobre muchos temas, pero la temática que a nosotros nos interesa es la relativa a la física de Aristóteles. Escribió unas cuestiones sobre la física y unas cuestiones sobre el tratado aristotélico de Cielo et Mundo, sobre el cielo y el mundo. Y estas dos obras aparecen mencionadas precisamente en un catálogo de las obras de Leonardo que él mismo hace. Él dice en ese fragmento que posee las cuestiones sobre la mecánica de Albertuccio, Albertucco, dice él en su italiano, y las cuestiones sobre el de Cielo del Mundo de Alberto. Con las dos referencias parece referirse exactamente al mismo autor. De hecho, Alberto de Sajonia es muchas veces citado en latín como Albertucius, o sea, Albertito, ¿sí? Que correspondería al italiano Albertuccio o Albertucco, ¿no? O Albertus Parvus, para distinguirlo de Albertus Magnus, o sea, de San Alberto Magno, ¿está claro? Los dos son autores muy citados a partir de la segunda mitad del siglo XIV, ¿no? Los dos. Y los dos en filosofía natural, porque son dos hombres que se han ocupado ampliamente de la filosofía de la naturaleza. Entonces, uno es Albertus Magnus, el otro es Albertus Parvus. Y en lugar de Albertus Parvus se lo llama también Albertucius, o sea, Albertuccio, o Albertucco, diría el italiano. Bien. Entonces, acá tenemos, fíjense, Leonardo dice poseer estos textos. Ya tenemos un punto de partida. Pero eso nos plantea, bueno, ¿recogió algo de estos textos? ¿O los tenía y los tuvo sin pena ni gloria? ¿Está claro? Pierre Guion sostiene que los aprovechó enormemente, amplísimamente y profundamente. Amplísimamente porque hay diversos temas de Alberto en que Leonardo toma directamente por guía la exposición del tema de Alberto e incluso las opiniones que Alberto presenta sobre las cuestiones que plantea. Y profundamente porque Leonardo, cuando pesca una cuestión, la sigue con eso que en la clase pasada dijo varias veces Alejandro, de una manera precisa y exhaustiva, con precisión y exhaustividad. Eso que hace en sus dibujos, en su afán por preparar la obra pictórica o por proyectar alguna obra mecánica, eso se aplica también a su reflexión, a su actividad intelectual, ¿no? Cuando toma un tema, tiende a ser preciso y exhaustivo. Y eso le permite captar con profundidad el asunto e incluso proponer una opinión propia, cosa que muchas veces hace. Cuando yo estoy hablando de las opiniones que expone, estoy presuponiendo lo que llamamos el método escolástico, ¿no? Se plantea una cuestión y lo primero que se hace es exponer las opiniones que se han sostenido sobre la cuestión. Se llama el estado de la cuestión. Sobre esto fulanito opina esto, menganito esto otro, y yo digo tal cosa, y a la primera opinión respondo esto, a la segunda respondo esto, a la tercera respondo esto, si no son la mía, ¿no? Bien. Ese método propio de la reflexión escolástica es algo que encontramos reflejado muchas veces en los fragmentos de Leonardo. Sobre este tema se ha expuesto esto, se sostiene esta opinión, esta otra opinión, a mí esta opinión no me parece buena por esto, esta otra tampoco, o esta me parece aceptable, en cambio esta otra no me parece aceptable ninguna de las que se han sostenido, yo propongo esta otra. Bien. Ahora vamos a ver con algún ejemplo, porque si yo digo todo en abstracto queda muy en el aire la exposición. Si doy ejemplos se complica y se puede hacer tedioso si a alguien no le interesa el tema que estamos abordando, pero
algún ejemplo tengo que poner, algún ejemplo preciso, porque si no, esto queda muy, muy en general. Bien. Un primer ejemplo que desarrolla Diem en el análisis de Leonardo y su relación con Alberto de Sajonia. Dije, Alberto de Sajonia es de mediados del siglo XIV. ¿Está claro? Bien. O sea, la actividad literaria de Alberto es 100 años anterior al nacimiento de Leonardo. Leonardo nace a mediados del 15. ¿Estamos? Alberto es una figura prestigiosa, les insisto, fue profesor en París por lo menos 15 años, catedrático, fue rector en la universidad. Desde el punto de vista de la biografía hay dudas, porque hay quienes lo identifican con el Alberto de Sajonia, que fue luego en Alemania obispo y fue también rector de la Universidad de Viena. Y hay otros que dicen que no es el mismo. Este rectorado de la Universidad de Viena ya es cercano a fines del siglo XIV. Hay quienes dicen que es el mismo Alberto, hay quienes dicen que son dos Albertos distintos. Eso es irrelevante para nuestra cuestión. El Alberto de París es el Alberto que escribió las obras que circulan bajo el nombre de Alberto de Sajonia. Un primer tema que analiza Diem es la cuestión de las manchas de la luna. A simple vista, la luna no se ve totalmente lisa u homogénea. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bien. Acá voy a leer un poquitito para que vean ustedes voy a leer primero lo que dice Leonardo sobre esto, las cuestiones de las manchas de la luna. Leonardo dice así: algunos dicen que en ella se elevan vapores semejantes a las nubes que se interponen entre la luna y nuestros ojos. Si fuese así, jamás esas manchas serían estables ni en posición ni en figura, y viendo la luna en diversos aspectos, estas manchas no variarían, cambiarían de figura como las cosas que uno ve desde diversos costados. Es decir, él está diciendo que esta opinión es inaceptable porque no darían siempre la misma mancha, y además serían manchas que variarían de posición, de figura. Se ha dicho también que las manchas de la luna son debidas a que la luna es en sí de rareza y densidad diversas. Si fuese así, durante los eclipses, los rayos solares pasarían por ciertas partes según la dicha rareza, y un tal efecto no se ve. Por lo tanto, esa opinión es falsa. Está diciendo que, según algunos, hay una variedad de densidad en la luna, ¿no? La luna tiene densidades varias. Ahora ya vamos a ver a qué se refiere eso más precisamente. De modo que en ciertas partes sería menos densa, en otras más densa, y esto daría lugar a que en la apariencia, ¿no?, apareciesen zonas más oscuras y zonas más claras. Leonardo dice que eso no es así, porque habría una consecuencia en el caso de los eclipses que no se da. Otros dicen que la superficie de la luna, siendo lisa y pulida, recibe en sí como un espejo la semejanza de la Tierra. O sea que las manchas serían como una especie de imagen especular de cosas que están en la Tierra. ¿Está claro? Esta opinión es falsa, porque la Tierra descubierta de las aguas es la Tierra emergente.
tiene, bajo diferentes aspectos, diversas figuras. Cuando la luna estuviese al este, reflejaría otras manchas que cuando está sobre nosotros o que cuando está al occidente. Las manchas de la luna, como se las ve en la luna llena, no varían jamás ni durante el movimiento, en ningún momento del movimiento hecho por ella en torno a nuestro hemisferio. ¿Está claro? La considera y la descarta. Una segunda razón es que la cosa reflexionada por la convexidad toma una pequeña parte del espejo, como se prueba en la perspectiva. Una tercera razón, o sea, tampoco va con la ley de las perspectivas. Una tercera razón es que en la luna llena, la luna ve solamente la mitad de la esfera de la Tierra iluminada, en la cual el océano resplandece con las otras aguas, y la Tierra hace manchas en este esplendor. Y así se vería la mitad de nuestra Tierra rodeada por el esplendor del mar esclarecido por el sol, y en la luna tal semejanza sería una mínima parte de ella. La cual razón es que la cosa que resplandece no se mira en otro esplendor. Por tanto, el mar, tomando el esplendor del sol como hace la luna, la Tierra no podría reflejarse sin que viésemos reflejarse particularmente el cuerpo del sol y de alguna de las estrellas a él opuestas. De manera tal que lo que es así es desarrollar una serie de consideraciones por las cuales no acepta que las manchas sean un reflejo de cosas que están en la Tierra, en la luna. ¿Sí? Bien. Otros dicen que la luna está compuesta de partes más o menos transparentes, como si una parte fuese de alabastro y otra de cristal o vidrio. Se seguiría que el sol, proyectando sus rayos en la parte menos transparente, generaría una luz que permanecería en la superficie. Así la parte más densa aparecería iluminada y la parte menos densa mostraría sombras de sus profundidades oscuras. Así se compone la cualidad de la luna, y esta opinión ha complacido a muchos filósofos, sobre todo Aristóteles. Y sin embargo es una opinión falsa, porque bajo los diversos aspectos que la luna y la Tierra ofrecen frecuentemente a nuestros ojos, veríamos esas manchas variar y hacerse ora oscuras, ora claras. Ellas se harían oscuras cuando el sol estuviese a occidente y la luna en medio del cielo, porque entonces las concavidades transparentes tomarían sombra hasta lo más alto de los bordes de las concavidades transparentes, porque el sol no podría penetrar con sus rayos en las bocas de esas concavidades. Bien, no leo más de lo de Leonardo. Esta es la exposición que hace Leonardo. Y ahora retrocedo a el texto de Alberto de Sajonia sobre este mismo tema. ¿Sí? Se pregunta en cuarto lugar si las manchas que aparecen en la luna provienen de la diversidad de partes de la luna o bien si tienen una causa extrínseca a este astro. Ya encontramos una diferencia, ¿no? Leonardo de entrada empieza, se opina esto, se opina. Alberto de Sajonia, más sistemático, empieza planteando las dos posibles explicaciones. O la causa es intrínseca a la luna misma, es algo de su naturaleza, de su ser, o es una causa extrínseca, es algo que viene de fuera. Bien. Se trata de probar que ella no proviene de la diversidad de partes de la luna. En primer lugar, en efecto, la luna es un cuerpo simple. Las partes de un cuerpo simple consideradas sobre una misma relación, bajo una misma relación, son todas semejantes entre ellas. Esto es manifiesto en el agua, en el aire y en los otros cuerpos simples. O sea, si la luna es un cuerpo simple, entonces no puede tener partes distintas. Esa sería una primera consideración a hacer. En segundo lugar,
Las partes del Sol, o bien de cualquier otro astro, son semejantes y uniformes en rareza y densidad. Y pasa lo mismo en las partes de la Luna. Por consiguiente, esta apariencia de mancha no puede provenir de la diversidad de partes de la Luna. Fíjense que acá está planteando una serie de cosas que están claramente reflejadas en el texto que acabamos de oír, ¿no? Tercero, si ella tuviese una causa, sería que las diversas partes de la Luna serían más raras unas que las otras. Pero se prueba que no es así, porque en los eclipses de Sol, los rayos del Sol llegarían a nosotros atravesando las partes de la Luna que son más raras, y esto es evidentemente falso. Esto es lo que ha dicho Leonardo, ¿no? En fin, se prueba que esta apariencia de mancha proviene de una causa extrínseca. El cuerpo mismo de la Luna es un cuerpo liso, bien pulido y semejante a un espejo. La Tierra, encontrándose frente a la Luna, engendra en ella su imagen y semejanza como en un espejo. Acá está la explicación esa que Leonardo consideró largamente, ¿no?, para refutarla. La idea de que las manchas son por el reflejo de algo que está en la Tierra en la Luna. En torno a esta cuestión, yo examinaré primero la cuestión en ella misma, expondré las diversas opiniones que han sido emitidas en cuanto a ella y las refutaré. En segundo lugar, expondré la opinión que creo verdadera. Hasta acá no he hecho más que plantear la cuestión, Alberto. Bien. En primer lugar, existe una opinión según la cual la mancha que aparece en la Luna tendría por causa un vapor elevado por la Luna misma. ¿La primera opinión considerada por Leonardo o no? Bien. Puesta entre el astro y nosotros, esta masa de vapor oscurecería ciertas partes de la Luna. Un comentador agrega que según algunos la Luna atraería hacia ella vapor para nutrirse. Otros dicen que la Luna tiene un gran poder sobre las aguas y la humedad. Su naturaleza es, por tanto, de atraer sobre ella semejante vapor. Todos estos autores se acuerdan en atribuir la mancha que aparece en la Luna no a la diversidad de partes de la Luna, sino a una causa extrínseca. Pero esta opinión no es aceptable. Esas exhalaciones y vapores no serían iguales en todo tiempo. No habría una figura siempre semejante, sino esencialmente cambiante. Al contrario, las manchas aparecen constantes y siempre de la misma forma. Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Está claro? Puedo seguir leyendo, me detengo acá, pero esto que acabo de leer es la exposición de la explicación de los vapores, ¿no?, un poco más ampliamente expuesta que en Leonardo, y es la refutación exactamente como lo encontramos en el fragmento de Leonardo. ¿Está claro? Cuando uno se encuentra con una cosa así, uno advierte hasta... Fíjese que Leonardo en toda la exposición que leí no citó a nadie, ¿eh? No dijo esto lo tomo de fulanito. Pero es obvio que está haciendo una exposición basada en la lectura de ese libro que él dice que tiene. ¿Está claro? Y así pasa con montones de fragmentos de Leonardo, donde él no está haciendo más que resumir, exponer y a su vez analizar con su propio razonamiento cosas que ha leído en otros. Ahí está el tema de los que él ha leído, ¿no? Los que él ha leído. Él ha leído un montón de autores. No habla desde su propio ingenio nada más. Esto es lo que hay que entender. Está hablando desde un suelo de tradición complejísimo, riquísimo, donde todas estas cuestiones están planteadas. No es que se le ocurre a él por primera vez en la historia reflexionar por qué existen manchas en la Luna. ¿Está claro? Eso ya lo reflexionaban los griegos antiguos, lo plantea Aristóteles da varias hipótesis. Se queda con una. ¿Se entiende? Y los escolásticos del siglo XIII y XIV consideran la cuestión también ampliamente. Entre esos escolásticos está Alberto de Sajonia. Y la comparación entre el texto de Alberto de Sajonia y el texto de Leonardo, dice Diem, no deja dudas de que Leonardo expone esta cuestión siguiendo a Alberto de Sajonia. ¿Estamos? Bien. No es la única cuestión en la que se ve ese influjo nítido, claro. Está también el problema de la música de las esferas, a saber si el movimiento de las esferas de los astros produce sonidos o no. Bien.
está el problema del centro de gravedad de la Tierra. Este es un tema interesantísimo, está expuesto muy largamente, pero yo no me voy a meter en esto. El centro de gravedad de la Tierra es un tema que Leonardo considera en muchos fragmentos, y todas las consideraciones de Leonardo están claramente inspiradas en Alberto de Sajonia. El modo de enfocar la cuestión es el mismo, distinguiendo la esfera de las tierras y la esfera de las aguas, considerando qué pasa con la esfera de la Tierra en relación con la esfera de las aguas, cómo el centro del mundo no coincide con el centro de gravedad de la esfera de la Tierra, sino que la esfera de la Tierra es móvil respecto del centro del mundo. Eso lo sostiene Alberto de Sajonia constantemente y lo dice igualmente Leonardo da Vinci. Bien. ¿Cómo la esfera de la Tierra, entre sus movimientos, tiene movimientos de ascenso y de descenso en relación con la esfera de las aguas? Acá hay una concepción de la esfera de la Tierra y la esfera de las aguas que es compleja, ¿no? La esfera de las aguas, en parte del globo terráqueo, queda por debajo de la esfera de la Tierra. Pero en la otra parte del globo terráqueo, en el otro hemisferio, digamos así, sobrepasa la esfera de la Tierra. Esa es la idea que tiene Alberto y la misma idea tiene Leonardo. Es decir, como si el hemisferio opuesto al hemisferio en que vivimos fuese un hemisferio sumergido bajo las aguas. ¿Está claro? ¿O no? Todo el hemisferio meridional está sumergido bajo las aguas. Esa es la idea. Es un vasto océano, ¿no? Y la esfera de la Tierra emerge solamente en el hemisferio septentrional. Bien. Pero lo que es muy interesante es la idea de los ascensos y descensos relativos de la Tierra vinculados a causas diversas, entre las cuales una fundamental es la erosión, que va provocando desgaste de las tierras emergentes, caída de parte de las masas de las tierras emergentes y movimientos de la esfera de la Tierra en relación con la esfera de las aguas. De modo que partes que antes estaban sumergidas emergen y partes que en cierto momento están emergentes se hunden. ¿Está claro? Hay problemas geológicos acá en juego, ¿no? Sí, claro. Leonardo en esta problemática hace una serie de consideraciones en las que profundiza lo que dice Alberto de Sajonia. Por ejemplo, en relación con los fósiles marinos que se encuentran en las montañas. ¿Está claro? Lo cual se debe, dice Leonardo, a este fenómeno, ¿no? De que tierras que en un momento estuvieron sumergidas bajo las aguas y por lo tanto eran fondo marino, ahora están elevadas. Bien, estas cuestiones de geología no son un descubrimiento de Leonardo tampoco, ¿está claro lo que digo? Ahí viene el asunto de que nosotros tenemos que tener en cuenta si uno quiere tener una visión histórica mínimamente objetiva de toda esta problemática. Cuando se enfoca a Leonardo como el gran genio del Renacimiento o el hombre en que se origina la modernidad, cada cosa que se lee en Leonardo viene a ser como una especie de descubrimiento absoluto, ¿está claro? Esto no lo supo, se le ocurrió a este hombre, es el arquetipo de la mente moderna, ¿no? Antes creían que el mundo era fijo, era inmutable, y este hombre habla de los fósiles, de las partes sumergidas. Antes de él también se hablaba de eso, ¿qué va a ser? Es un hecho, el hecho es hecho, el hecho histórico es un hecho histórico, no lo puede mover del lugar, ¿se entiende? Se puede mover del lugar el fondo marino, pero los hechos históricos no. Lo que pasó, pasó, está claro. Es la necesidad del factum. Los hechos naturales también, ¿eh? Y pasó, pasó. Otro problema interesantísimo que aparece en Alberto y Leonardo es el de la esfericidad de la Tierra. Pero ese lo dejo para dentro de un ratito. Bien. Hasta aquí tenemos un autor que Leonardo leyó, como ejemplo, ¿no? Alberto de Sajonia. Ahora, ¿qué pasa con los que lo leyeron? Que Leonardo haya leído muchos autores, eso parece bastante obvio de entrada, fácil de comprender. Ahora, el tema de que otros lo hayan leído a él ofrece un primer obstáculo. Si uno
recuerda lo que expuso el profesor Goupil sobre los manuscritos de Leonardo, obras impresas de Leonardo no existen hasta mediados del siglo XVII. Entonces uno podría pensar que hasta ese momento Leonardo no pudo ser leído por nadie, no pudo influir en nadie, ¿no? Pero eso sería hacer una conclusión totalmente apresurada y falta de objetividad histórica. ¿Por qué? A fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, estamos en un mundo en el cual la gente, para leer una cosa, no espera que esté impresa. El impreso es una novedad, ¿está claro? Es una novedad recientísima. La gente está acostumbrada a leer manuscritos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Existen los manuscritos de Leonardo? Sí. Lo que habría que tener en cuenta es si esos manuscritos se difundieron de alguna manera o no, si alguien los pudo leer o no. Y recordarán ustedes que acá hay que distinguir claramente mientras vive Francesco Melzi y después de la muerte de Melzi, ¿no? Como el profesor Goupil expuso, después de la muerte de Melzi empieza la dispersión de los manuscritos de Leonardo. Pero esta dispersión va unida ¿a qué? A la posibilidad de que lo leyeran distintas gentes, ¿o no? Es decir, una vez que el manuscrito sale de donde está guardado, ¿a quién va a parar? Y bueno, puede parar a distintas manos, ¿alguien puede copiarlo también o no? Más aún, mientras él los escribía, pueden hacerse algunas copias parciales de textos de Leonardo, y también fácilmente los discípulos que aprendían con él y que estudiaban con él podrían haber hecho copias de textos de Leonardo que circulaban. Hay un personaje que ustedes recordarán, que es Pompeo Leoni, ¿no? Que se lleva buena parte de manuscritos de Leonardo a España, ¿no? Bien. Pero además de eso, el hijo de Melzi, Horacio Melzi, empieza a vender partes de los manuscritos. Algunos los regala, otros los vende, ¿sí? Y esos manuscritos, ¿a quién le interesaban? Y a la gente que tenía interés en las cuestiones que trataba Leonardo. Obviamente. ¿Está claro? Bien. Bastaría que encontrásemos algún personaje que pudo tener acceso a alguno de estos manuscritos para que fuese posible que ese personaje hubiese sufrido el influjo de Leonardo y hubiese figurado entre los que lo leyeron aún antes de su edición impresa. ¿Se entiende? Bien. Y encuentra Duhem dos personajes de fines del siglo XVI, comienzos del XVII, que, según él, han leído claramente a Leonardo. Han leído textos de Leonardo y eso se refleja en sus obras. El primero de estos personajes es Juan Bautista de Villalpando. Juan Bautista Villalpando es un sacerdote jesuita de la segunda mitad del siglo XVI, que escribió de distintos temas, pero participó de un encargo que le hicieron a otro jesuita que se llamaba Prado, de apellido. No, los dos españoles, ¿eh? Este Juan Bautista Villalpando era cordobés. Cordobés, de Córdoba, de la Bética, de Andalucía. Él participa del encargo que le hacen a Prado de escribir un amplio comentario de la descripción del templo en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Hay una descripción muy amplia y compleja en el libro de Ezequiel sobre el templo de Jerusalén, ¿no? Y se les encomienda a estos dos jesuitas que compongan un comentario minucioso, extenso, riguroso sobre este asunto. Mientras lo están haciendo, el padre Prado muere y el que termina de hacerlo es Villalpando. Entre las cosas que estudia Villalpando para hacer este comentario, esta reconstrucción de la imagen del templo que describe el libro de Ezequiel, son cuestiones de estática que él quiere aplicar a la figura del templo, ¿sí? Y el problema de estática que claramente ha tomado de los manuscritos de Leonardo, según
Duhem, es la problemática de la relación entre la base de sustentación de un cuerpo y su centro de gravedad. ¿Está claro? Leonardo desarrolla esta temática ampliamente, la relación entre el centro de gravedad del cuerpo, concepto que toma claramente de todos los escolásticos del siglo XIII, XIV, ¿sí? Que distinguen, como distingue Leonardo, el centro de gravedad natural y el centro de gravedad accidental, que es el centro de gravedad del cuerpo bajo la acción de una fuerza que lo impulsa. ¿Está claro lo que dije? Hay un centro en el cual el cuerpo recibe el ímpetu, lo que se llama el ímpetu, ya desde el siglo XIV, ¿no? Eso tiene que ver con otra teoría, que es la teoría del ímpetu, que es para explicar el movimiento violento, ¿no? Bien. Y Leonardo hace esa distinción, siguiendo a muchos autores del siglo XIV. Pero el centro, y distinguen a su vez del centro de gravedad natural y el centro de gravedad accidental, el centro geométrico del cuerpo, que es otra cosa. ¿Está claro? Una cosa es el centro geométrico, otra cosa es el centro de gravedad. Bien. Leonardo estudia algunos temas del centro geométrico porque el centro geométrico en los planos había sido ampliamente estudiado ya en los geómetras antiguos. En cambio, el centro geométrico de los sólidos, eso era una cuestión poco estudiada, y Leonardo tiene consideraciones precisamente en uno de sus manuscritos sobre el centro geométrico del tetraedro, y cómo ubicarlo. Bien. Pero acá se trata del centro de gravedad, insisto, la relación entre el centro de gravedad y la base de sustentación del cuerpo, ¿no? Y aquí es donde aparece una serie de principios en los que Villalpando ha tomado claramente los textos de Leonardo según Duhem. Y lo mismo encuentra en otro autor de fines del siglo XIX, que es Bernardino Baldi. Atención, este Villalpando aparece citado como un precursor fundamental de los estudios de estática por Mersenne, Marin Mersenne, el padre mínimo francés del siglo XVII. Marin Mersenne es una figura importantísima en la historia de la cultura europea, ¿no? El círculo de Mersenne incluye a Descartes, Gassendi, ¿sí? Fermat, figuras importantísimas de la primera mitad del siglo XVII en Francia, ¿no? Que orbitan en torno al padre Mersenne, que era un padre mínimo, un fraile de la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula, del convento de los Mínimos de París. Pero la celda de Mersenne en el convento de los Mínimos era una especie de cenáculo filosófico, de todas las personas que se interesaban por la filosofía natural, sobre todo, y las matemáticas. Yo puse, creo, ahí un libro de Mersenne en la... fíjense, Armonía Universal, conteniendo la teoría y la práctica de la música. Esa es una de las obras más famosas de Mersenne, ¿no? Es para Martínez. Bernardino Baldi es el segundo autor que menciona como inspirado en Leonardo. Bernardino Baldi es una figura impresionante. Villalpando, volví a Villalpando porque no había dicho la importancia de la estática de Villalpando, que aparece recogida por Mersenne, ¿no? Pero dice Duhem, la estática de Villalpando se debe a Leonardo. Es decir, entre los autores del siglo XIV y primera mitad del XV y Villalpando está Leonardo. Y Villalpando toma cosas de Leonardo, ¿está? Es uno de los que lo leyeron y lo aprovecharon, aunque no lo cita expresamente. A lo mejor ni sabía quién estaba estudiando. Porque fíjense, si los manuscritos circulaban en copias hechas por otros de un texto que no está impreso y que no podía que no supiese ni de quién era, ¿sí? Lo que había leído. Y el otro es Bernardino Baldi, que es una figura extraordinaria. Bernardino Baldi es un erudito impresionante. Fue abad de Guastalla. Lo nombró el príncipe Gonzaga de Mantua, abad de Guastalla. Y este hombre dicen que sabía entre 15 y 16 idiomas.
teniendo alrededor de 15 años ya hizo la traducción completa de la obra de un poeta latino al italiano. ¿Sí? Sabía griego, latín, persa, hebreo, arameo, árabe, inglés, alemán, castellano, turco, húngaro, siciliano e italiano. Bien, por lo menos. Que se mencione las más importantes. Bien. Escribió también sobre muy diversos temas, de historia, de geometría, biografías de matemáticos antiguos y de matemáticos italianos, comentarios de autores clásicos. Algunos los edita en la lengua original, por ejemplo, a Herón de Alejandría, lo edita en griego, lo traduce al latín y lo comenta. Y hizo estudios y comentarios sobre Vitruvio, sobre el Tratado de Arquitectura de Vitruvio. Bien, este hombre, según Diem, ha leído a Leonardo también, y de nuevo, ¿en qué cosa se nota? Primero, en la cuestión del centro de gravedad y la posición de los cuerpos. Este también se ocupa de ese asunto. ¿Sí? Luego, en el tema de los torbellinos que se forman en el río. Es un tema que Leonardo dibuja, le obsesiona, porque él se plantea además físicamente por qué las cosas giran en el torbellino y van desde adentro hacia afuera del torbellino. Bien. El torbellino y su origen físico es una cosa que Leonardo considera, y los textos en que Baldi retoma esa cuestión reproducen prácticamente de modo literal lo que dice Leonardo, explicándolo de un modo un poco más prolijo, pero el contenido es exactamente el mismo. Otra cuestión que toma de Leonardo es la de la apreciación del peso aparente de un cuerpo que está en un plano inclinado. Un cuerpo que está en un plano inclinado, ¿sí? ¿Cómo calcular el peso del cuerpo en el plano inclinado? Esa es una cuestión que en los autores antiguos no aparece resuelta nunca satisfactoriamente, y la primera solución satisfactoria es del siglo XIII. Y aparece en un círculo de escritos, ¿no?, que se vinculan a un autor importante del siglo XIII, pero enigmático porque se sabe muy poco de su biografía, que es Jordano Nemorario. ¿Sí? Y el que da la solución del asunto de la fuerza, del peso, digamos así, de cómo se puede calcular el peso de un cuerpo en un plano inclinado, es uno de los discípulos de Jordán Nemorario. Lo de Nemorario es un apelativo que no se sabe a qué se refiere bien, ¿sí? Si se toma en sentido latino vulgar, vendría a ser del boscoso, del bosque o algo así. Pero según algunos hace alusión a la ciudad de origen, que podría ser o la ciudad de Nemni, o Nermi, que está en las afueras de Roma, o Nemur en Francia, en la isla de Francia. ¿Sí? Cualquiera de las dos, no se sabe. Bien. Pero es un personaje importantísimo ese Jordano o Jordán Nemorario. Bien. Después, otro concepto que desarrolla mucho Bernardino Baldi es el del centro de gravedad accidental, y lo hace siguiendo los textos de Leonardo, también según Diem. Bueno, dejemos aquí esto, porque con esto ya está claramente presentada la cuestión de los que él ha leído y los que él ha leído y los que lo leyeron, ¿sí? Estudiar esto con rigor es una cosa difícil, está claro. Yo he descrito más que nada la exposición que hace Pierre Diem, pero en realidad uno tiene la comprobación, la certeza de que existe esa continuidad cuando lee los textos, como yo hice con el primer ejemplo de Alberto de Sajonia, ¿no? Sí, cuando uno lee un texto y lo coteja con el otro, uno se da cuenta que hay un vínculo directo, ¿no?, de que lo que dice un autor procede de haber leído al otro, que hay un influjo manifiesto. Bien.
Dejemos con esto la primera serie de estudios y presento la problemática de las otras dos, nada más en general. La segunda serie de estudios es Leonardo y los dos infinitos. Bueno, esto es hermosísimo. Es apasionante esto. Los dos infinitos, o sea, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande. Acá se parte de las cuestiones escolásticas sobre la divisibilidad del continuo, ¿está claro? Cuando se dividen los cuerpos, ¿se los puede dividir infinitamente o no? ¿Hay un límite de la divisibilidad o no? Bien, esta es la cuestión de lo infinitamente pequeño. Y luego está la de lo infinitamente grande. Dada la magnitud total del universo. ¿Puede concebirse un universo mayor? ¿Es realmente posible un universo mayor? ¿Y uno mayor que ese mayor? ¿Y así hasta el infinito o no? ¿Puede haber una magnitud infinita del universo físico o no? Bien. Estas dos cuestiones en su desarrollo por los escolásticos van generando una cantidad de distinciones que precisan las cuestiones admirablemente, ¿no? A lo largo de los siglos XIII, XIV, pues estas cuestiones ya aparecen planteadas por Aristóteles, Aristóteles pone un límite a la divisibilidad de los cuerpos en lo que se llama el mínimo natural. Y al mismo tiempo sostiene que la masa del universo es finita y no admite crecimiento alguno. No admite adición alguno porque él parte de la invariabilidad de la materia prima. Pero los escolásticos van a hacer una serie de distinciones, como he dicho, que no hago más que nombrar acá. Primero que nada, cuando se habla de la divisibilidad hasta el infinito, no es lo mismo considerar la divisibilidad actual que la divisibilidad potencial, obvio. Una cosa es la división en acto y otra cosa la división en potencia, ¿no? La división en acto, a su vez, hay que distinguirla. Porque una cosa es la división in fieri y otra división in facto esse. Una cosa es la división ya hecha, ya realizada, y otra cosa es la división que se está haciendo, ¿sí? O en proceso de realización. Bien. Pero a su vez, no es lo mismo que se plantee la divisibilidad de un cuerpo sin especificación que la divisibilidad de un cuerpo específicamente tal. Obvio. Fíjense que los mínimos naturales son fáciles de aplicar al segundo caso, pero al primero. Si yo considero el cuerpo como ser material sin más, ¿dónde hallo el mínimo natural? ¿Del mínimo de qué naturaleza si no tiene ninguna naturaleza más que el ser cuerpo? ¿Se entiende? Ahora, si yo lo considero como especificado, ya es claro que puede haber un mínimo natural, más allá del cual, si lo sigo dividiendo, ya no tengo más ese cuerpo. Tendría otra cosa, pero no esa naturaleza. Pero también está la distinción de cuál es el continuo que se divide. Una cosa es pensar en el continuo físico y otra cosa es pensar en el continuo abstracto de la geometría. ¿Se ve? Una cosa es la divisibilidad matemática, otra cosa es la divisibilidad física. Una cosa es ir hasta lo infinitamente pequeño o infinitésimo en la vía del continuo matemático y otra cosa en el orden del ser físico. Bien. Todas estas distinciones los escolásticos las aplican a las respuestas que dan a las cuestiones. Bien.
Y Leonardo recoge toda esa herencia, la maneja parcialmente, no totalmente. Con respecto a lo infinitamente grande también se plantea una serie de problemáticas, pero ahí ya la problemática tiene una dimensión metafísica y metafísico-teológica que hay que destacar. Y ahí en eso se mete bien bastante a fondo. Y es la cuestión siguiente. Una cosa es pensar en un universo naturalmente cerrado, con una materia eterna, que dura eternamente ese universo también, como hace Aristóteles, y otra cosa es pensar en un universo creado. ¿Qué impide que Dios cree más materia de la que creó? Nada. Por lo tanto, es siempre posible que haya un universo mayor. Estamos hablando del universo físico siempre, ¿eh? Y de su magnitud. Bien. Entonces, ahí vienen toda una serie de problemas. ¿Es posible o no es posible? ¿Es posible que la cantidad de masa del universo crezca hasta el infinito o no? ¿Es posible un universo materialmente infinito, en acto? Ahí viene el problema de la infinitud en acto. ¿Qué sería un infinito en acto? Los mejores escolásticos niegan la posibilidad redondamente de esto. ¿Por qué? Porque un universo físico es siempre de naturaleza corpórea. Y el cuerpo por naturaleza implica un límite o determinación. Porque no existe cuerpo sin forma. ¿Está claro? La forma determina y en cuanto que determina, limita. La pura materia no existe ni puede existir. Bien, hay una razón metafísica de la finitud, ¿se entiende? Pero insisto, por eso hay planos distintos de consideración del problema. Una cosa es el orden metafísico, otra cosa es el orden físico, mecánico, otra cosa es el orden matemático, ¿no? Bien. Leonardo se mete en estas cuestiones, sí señor, las toma de muchos autores precedentes, no voy a entrar ahora en la enumeración de los autores, esto es todo el segundo volumen de los estudios de Dieu. Ya voy a ir terminando, sí. Esta doble problemática se cruza finalmente con una tercera problemática, que es la de la unicidad o pluralidad del mundo físico. ¿Es posible que exista más de un mundo físico al mismo tiempo o no? ¿Qué querría decir eso? Fíjese que la existencia de más de un mundo físico en la mentalidad en que estamos pensando implica la existencia de más de un sistema planetario, ¿no? Es decir, más de un orbe físico. De nuevo, hay autores que niegan la posibilidad misma de eso, que lo consideran absurdo, ¿no? Sin sentido, imposible naturalmente. Hay otros que lo consideran imposible naturalmente, pero posible metafísicamente. O sea, físicamente imposible, pero metafísicamente posible. Es decir, si Dios quisiese, lo podría hacer existir más allá de la naturaleza, por una suerte de acción sobrenatural. Pero físicamente es imposible. ¿Está claro? Otros, en cambio, consideran que es físicamente posible, que exista pluralidad de universos simultáneos. Bien. Este tema se combina con los dos anteriores en varios problemas. ¿Por qué? Porque pensar mundos simultáneos significa también pensar en su relativa finitud, ¿o no? ¿Está claro? Y cómo uno se relaciona con el otro, físicamente. Este es un problema que aparece desarrollado en varios autores del siglo XIV, ¿no? Y en el propio Leonardo. Un autor que, según Diem, influye mucho en esta cuestión de los infinitos en Leonardo es Nicolás de Cusa, autor alemán de la primera mitad del siglo XV. ¿Está claro? No hago más que nombrar esta problemática. Le dedico un largo capítulo de los estudios de la segunda serie de estudios a Nicolás de Cusa y su relación con Leonardo. Pero la conclusión de todo el estudio que hace Diem es así, la quiero destacar, porque Diem sostiene lo siguiente: Leonardo, al estudiar la cuestión de los infinitos, se sitúa en la línea de los escolásticos, tanto del siglo XIII como del siglo XIV, frente a dos corrientes que en ese momento de alguna manera se alejan o se apartan del tratamiento escolástico de la cuestión del infinito. Una es la corriente que Diem llama del bello espíritu humanista. Se refiere a los humanistas que quieren reformar el conocimiento en un sentido más bien didáctico, pedagógico y literario, y consideran a la escolástica llena de distinciones
difíciles, abstrusas, complicadas, que la mayoría de la gente no puede entender. Entonces hay que sacarla del medio, ¿está claro? Es un espíritu reformista que existió y que se puede, aparece en autores que critican la escolástica desde distintas disciplinas, ¿no? Abogan por la simplificación siempre. Uno lo puede justificar didácticamente, hasta cierto punto, pedagógicamente. Es un humanismo pedagógico, si se quiere. Lo puede justificar literariamente también, en aras de una literatura más elegante, menos abstrusa. Pero científicamente es un deterioro enorme, porque la ciencia requiere de rigor y de precisión y de distinciones lo más finas y agudas que sea posible. ¿Está claro? Suprimir la complejidad de la ciencia es matarla, ¿se entiende? Matar la posibilidad del desarrollo, de la profundización y del rigor de la ciencia. Y la otra corriente es el neoaristotelismo averroísta que impera en la Universidad de Padua hacia fines del siglo XV, cuya figura más eminente es Pietro Pomponazzi. Porque esos quieren un Aristóteles puro, despojado de todas las complejidades que le ha añadido la escolástica. ¿Está claro? E identifican la verdad filosófica con el puro Aristóteles. Ahí sí hay una especie de retorno a la antigüedad casi fetichista, digamos así. ¿Se entiende? Que podríamos asociar a la imaginería habitual de lo que se llama Renacimiento. Pero lo que Duhem sostiene es que Leonardo precisamente no está en esa vertiente. ¿Está claro? No tiene nada que ver con eso. El tratamiento que hace Leonardo de la problemática del infinito está plenamente arraigado en la tradición escolástica y se proyecta sobre el desarrollo preciso que tendrá esta problemática en el cálculo infinitesimal, en la aplicación del cálculo infinitesimal a la física, a los problemas mecánicos y dinámicos. ¿Está claro? Entre el siglo XVII y el XVIII. Ahí la complejidad de la escolástica es la fuente directa, inmediata, y Leonardo es un eslabón de transmisión. Y la tercera serie de estudios se dedica al problema, como dije, de los precursores parisinos de Galileo, así lo llama Pierre Duhem, que serían los autores de la Universidad de París que en el siglo XIV desarrollan ampliamente la teoría del ímpetu. Ahí está Alberto de Sajonia, pero hay dos autores más importantes todavía, que son Jean Buridan y Nicolas Oresme. Buridano y Oresme son los grandes padres de la teoría del ímpetu. Para que se entienda, la teoría del ímpetu es la teoría que explica el movimiento violento de los cuerpos, o sea, por qué un cuerpo se mueve no según la tendencia natural de la gravedad, sino de una manera opuesta. Por ejemplo, cuando uno tira una piedra hacia arriba o la tira horizontalmente. ¿Está claro? El problema que se planteó ya Aristóteles es, bueno, a la piedra la mueve ¿qué cosa? Y mi mano que la impulsa, ¿no? Ahora, una vez que perdió contacto con el motor, que era mi mano, ¿por qué se sigue moviendo? Si usted empuja esta carpeta, yo la empujo, la dejo de empujar y se queda quieta. ¿No? Se acabó el movimiento. Ahora, si yo la arrojo, ahora, no la voy a arrojar, no se preocupe. Si yo la arrojo, la carpeta desprendida de mi mano sigue moviéndose o no. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Bien. Aristóteles forja una teoría sobre eso, que va a ser repetida por muchos autores posteriores. Los comentaristas de Aristóteles antiguos en general la aceptan, hasta que aparece uno en el siglo VI de la era cristiana, se llama Juan Filópono, o Juan Filopón, miembro de la Academia Platónica, estudioso de Aristóteles, comentarista de Aristóteles, y dice que la explicación de Aristóteles es inaceptable, y propone otra, que es lo que llama la teoría del ímpetus. Esa teoría del ímpetus es la que da origen a toda la mecánica posterior del siglo XIV en adelante. Se desarrolla a través del concepto de cantidad de movimiento, de fuerza viva en Leibniz, ¿no es cierto? Y es el origen de la idea del impulso y la cantidad de movimiento que maneja la física. ¿Está claro?
lo que Duhem quiere mostrar es que estos autores han desarrollado esas doctrinas, lo mismo que la problemática anterior de la finitud o infinitud del universo físico, ¿a la luz de qué? A la luz de reflexiones que son teológicas y metafísicas. El problema de la cantidad de movimiento está ligado a una constelación de problemas que nos llevan en última instancia a plantearnos cómo es que todo el universo físico se mueve, ¿no? ¿En base a qué? ¿De dónde procede el movimiento? La cuestión general de la causa del movimiento, que se pone en la fuerza. Claro, sí, pero ¿y esa fuerza es fuerza de qué? ¿De quién? ¿De dónde viene? ¿Qué origen tiene? La explicación de la teoría del ímpetu es una explicación que progresivamente va a ir asociando eso con lo que empecé hoy a hablar de Sartre, ¿no? Las causas físicas al orden matemático. ¿Por qué? Porque ya estos autores del siglo XIV, como Oresme, Buridan, se plantean la cuestión de la relación entre la masa del cuerpo y el movimiento que tiene bajo la acción de una fuerza. ¿Está claro? Y la velocidad que adquiere. Y la aceleración. Fíjense que la problemática tanto del movimiento de ascenso vertical como de caída libre implica la problemática del movimiento acelerado. ¿Está claro? Bien. Acá en los precursores parisinos de Galileo estudia Duhem una serie de autores que van desde los que mencioné del siglo XIV hasta el siglo XVI. Y ahora que mencioné las leyes de la caída libre del tiro vertical, Duhem sostiene que el primero que las expone con toda claridad no es Galileo, sino 100 años antes de Galileo, Domingo Soto, profesor de la Universidad de Salamanca, dominico. Hemos mencionado a este hombre al hablar de la Universidad de Salamanca, si ustedes recuerdan. Y Domingo Soto, en su comentario a la física de Aristóteles, ya expone lo básico de las leyes del tiro vertical y de la caída libre. De nuevo hay una continuidad entre Oresme y Buridan y Domingo Soto. Hay otros autores del siglo XV, y entre esos autores hay que ubicar a Leonardo, con sus aportes humildes en este caso, pero importantes según Duhem. ¿Está claro? Bien. Yo quería leer, para terminar, lo que dice Duhem en el prefacio de la tercera serie, porque eso de alguna manera permite cerrar este tema. La sustitución de la física de Aristóteles por la física llamada moderna ha resultado de un esfuerzo de larga duración y de extraordinaria potencia. Este esfuerzo se ha apoyado en la más antigua y resplandeciente de las universidades medievales, dice Duhem, la Universidad de París. ¿Cómo un parisino no estaría orgulloso? Sus promotores más eminentes fueron el picardo Jean Buridan y el normando Nicolas Oresme. ¿Cómo un francés no experimentaría un legítimo orgullo? Resulta de la lucha firme que la Universidad de París, verdadera guardiana en esos tiempos de la ortodoxia católica, llevó adelante contra el paganismo rígidamente peripatético y neoplatonizante. ¿Cómo un cristiano no daría gracias a Dios? Ahí, en esta última expresión, resume toda una serie de problemáticas en las cuales ha insistido a lo largo de todo el volumen. Porque habla de un paganismo peripatético y neoplatonizante. Habla de una concepción del mundo como eterno, cerrado en sí mismo,
de una naturaleza que no es creada, ¿está claro? Por oposición a una concepción de la realidad natural como dependiente toda de la actividad creadora, conservadora de Dios, y la proyección en la física de esas verdades de fe y de teología, ¿está claro? Dios está pensando que el desarrollo de esta física no solo acontece casualmente en la tradición de la cristiandad, sino que es un fruto propio de la tradición de la cristiandad. ¿Está claro lo que digo? Yo no terminé de desarrollar una idea que había empezado a desarrollar. La teoría del ímpetu permite llegar a leyes matemáticas del mundo natural. A ver, estas leyes matemáticas, ¿qué implican a la luz de toda esta gente? Que ese mundo de la física, de la naturaleza, de la materia, es un mundo regido por la inteligencia y la sabiduría de Dios que ha impreso en ella un orden minucioso, un orden preciso, un orden inteligible que viene de Dios. ¿Está claro? No viene de la cosa misma, viene de su creador, viene de la sabiduría de Dios que las hace existir y las conserva en el ser, como dice el libro de la sabiduría, con número, peso y medida, ¿no? Es decir, hay un orden matemático de la creación y eso se inspira en una idea teológica, ¿está claro? Pero además hay una posibilidad, hay una cierta contingencia en el orden de la creación también, que tiene su origen en el mismo hecho de que esa naturaleza no existe por necesidad, ¿está claro? Hay toda una serie de problemas que tienen que ver con el continuo que decíamos antes y con la posibilidad de que el universo sea uno, sean muchos, hasta dónde, en qué sentido. Todo eso queda replanteado, dice Diem, a la luz de la fe. Y la física que se llama moderna es una física profundamente cristiana, eso es lo que él sostiene, ¿está claro? No es una física moderna en el sentido de que es redescubrimiento de la antigüedad, al contrario, es el fruto legítimo, es un fruto legítimo. No el único, ni el más elevado, por cierto, porque más elevada que la física, la sabiduría metafísica y la sabiduría teológica, ni hablemos, ¿está claro? Lo que sería invertir la relación de la tradición cristiana sería poner esa física por encima de los otros saberes, ¿no? O considerar el saber supremo. Leonardo hay que ubicarlo acá porque Leonardo se ocupó de eso, y se ocupó de eso porque se ocupa como pintor inteligente y reflexivo de las cosas que están a la vista, porque son las que él tiene que reproducir. ¿Está claro? Es el mundo que a él le apasiona, el mundo que a él le interesa. Pero acá lo único que voy a decir es lo siguiente. Leonardo y la tradición de la cristiandad, lo centro en las figuras nada más. Yo puse acá esta figura, esta y esta. Para hacer una reflexión brevísima que es la siguiente. ¿Leonardo es un hombre de la tradición de la cristiandad o no? Miren, el solo hecho de que tengamos que plantearlo es ya una vergüenza, diría yo. Porque si usted le dicen, usted se puede plantear si Avicena es un hombre de la tradición islámica, ¿y quién va a dudar de semejante cosa? Y sin embargo todo el pensamiento de Avicena tiene fuentes que no son islámicas, ¿eh? Bien. Ahora, si usted dice, la pertenencia obvia es lo que viene negado por una visión deformante de la historia, diría yo, y nada más, no voy a abundar en eso. Hay una pertenencia obvia, es un hombre que nace en la cristiandad, por supuesto, y es bautizado, en una familia cristiana, es un cristiano por el bautismo, vive su vida cristianamente, muere cristianamente. Bueno, ese es un hecho histórico, fáctico, pero uno va a decir, bueno, su obra está desprendida de la tradición de la cristiandad. Lo que este curso trata de demostrar es que no, que está profundamente arraigada en ella y que pertenece profunda y vitalmente a ella. Esto se puede discutir todo lo que se quiera, pero yo creo sinceramente que pertenece profunda y vitalmente a esa tradición. ¿Qué quiero decir con profunda y vitalmente? Hay un criterio básico para mí para distinguir acá. El padre Aruta en una conferencia que dio en este lugar, que se llama El teólogo y la ciudad, dice que secularizar
y que secularismo hacen alusión a lo que el hombre desarrolla y referido a Dios, o sea, sin relación alguna con Dios. Digamos así, inmanentizándolo, cerrándolo sobre sí mismo. El pensamiento y la obra de Leonardo, su obra pictórica, su obra de pensador, ¿están en ese caso o no? Porque eso ya es más que plantearse el hecho histórico fáctico de si es un hombre que vivió en la cristiandad. Una cosa es eso. Y otra cosa es si su obra, su pensamiento, pertenecen al espíritu de la tradición de la cristiandad o no. ¿Está claro? Y yo creo que lo que hay que reflexionar como decisivo es esto. En el esfuerzo de su pintura, en el esfuerzo de su obra de pensamiento y de reflexión, él desarrolla algo que está ligado a Dios y en el sentido cristiano, porque claro, había que precisar eso de, una cosa es referirse a Dios sin más, tendríamos una mentalidad teologal, ¿no? Pero no necesariamente una mentalidad cristiana, que se refiera al Dios de la fe, y por la mediación de Cristo el Señor, ¿está claro o no? Leonardo no es un hombre que reflexione teológicamente. Esto ya nos plantea el problema de la religiosidad de Leonardo, que es lo que abordamos en la última clase. ¿Está claro? Que es el núcleo último al que hay que llegar para poder responder a este problema. Pero si uno examina su obra pictórica y su obra de pensamiento, tal cual lo hemos ya hecho, parece claro que no hay ese carácter de irreferido, sino muy por el contrario. ¿Está claro lo que digo? Toda la pintura de Leonardo es crear un espacio de luz. Y él mismo dice, en una invocación que hace, en el comienzo y desarrollo del tema de la óptica y de la perspectiva, invoca a Dios como la luz suprema que es fuente de toda luz. ¿Está claro? O sea, no hay un pensamiento irreferido. No es que esa luz él la ve cerrada en sí misma, sino que la ve como manifestación de la divinidad. Y su obra pictórica es testimonio de eso. No hay duda. Y la temática de su obra es cristiana. Vos decís, bueno, porque eran los que le pagaban. Y mire, reducir eso a que eran los que le pagaban y por los que tenía que mantenerse con algo, entonces hacía obras cristianas. Eso es presuponer ya que a él eso no le importaba nada. Ahora, no le importaba nada cuando dedicaba horas y horas y horas a preparar las obras, a pensarlas, a reflexionar la mejor manera de hacer el tema, ¿no? Y de comunicar el meollo del asunto a los demás. ¿Cómo que no le importaba? ¿Quién puede decir que no le importaba? Es un absurdo decir que no le importaba. Es antihistórico decir que no le importaba. Es partir de un prejuicio de que como es un hombre del Renacimiento, tiene que ser un hombre ajeno a la fe. ¿Se entiende? Bien. O ajeno a la mentalidad cristiana. Pero su pensamiento también es un pensamiento arraigado, insisto, no en cualquier tradición, sino en la tradición de la escolástica, que es la que más influye en él y a la que él le da de alguna manera continuidad. Pero yo quería señalar unos aspectos que están en los fragmentos de Leonardo. Esto es un claustro. La estudiosidad de Leonardo es parte de la tradición de la cristiandad. Su espíritu, que él no es un monje, no es un fraile, y sin embargo vive una vida profundamente recoleta en general, recluido en su estudio, trabajando, estudiando, y él mismo dice en un fragmento, haciendo consejos a la vida, cómo debe vivir un pintor, dice, el pintor trata de relacionarse solamente con gente dedicada al arte de la pintura, sin salir de esa esfera, porque lo contrario es dispersarse y perder la concentración que debe tener. ¿Sí? Así que es casi como una especie de claustro pictórico el que está postulando ahí. ¿Se entiende? Bien. ¿Recordarán ustedes aquella frase de Señor, todos los bienes nos los vendes a precio de fatiga? ¿No? En eso expresa Leonardo un sentido de la fructuosidad del padecimiento, de la fatiga. Es un sentido cristiano del trabajo ese también, ¿está claro? A través de la fatiga, del esfuerzo, que es la vida de este mundo, toda ella es un esfuerzo, es una fatiga, es una milicia, como dice el libro de Job, ¿no? Y la milicia es fatigante, ¿sí? Es una lucha constante, ¿no? Y por lo tanto es fatiga, es esfuerzo, y un esfuerzo fatigoso. Bien, en eso hay un misterio, porque esa fatiga nos acarrea ¿qué?
bienes, dice Leonardo, ¿sí? Es el camino del bien. Con esto quise simbolizar el tema de la luz, al que ya me he referido, ¿no? La luz que no viene de cualquier lado, ¿no? Claro, en el mundo visible la luz procede del sol. Es un tema que trata la física de Leonardo da Vinci, pero no me voy a detener en eso. Si los cuerpos tienen luz propia, si no, ¿cuál? Eso lo hacía la escolástica también. Pero la luz suprema es la luz del espíritu, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de la verdad de Leonardo, el que hemos hecho hincapié en clase pasada, ¿recuerdan? La verdad que lo embellece todo, mientras que la falsedad o la mentira, por más que sean dichas en honor de algo supremo, lo desgracian, ¿verdad? Es un espíritu totalmente antisofístico, es un espíritu auténticamente filosófico ese. Cuando se dice si Leonardo es filósofo o no es filósofo, hay un ensayo de Karl Jaspers que está dedicado a todo a eso. Leonardo es filósofo, no es filósofo. Bien. Y hay un trabajo del profesor Stew también sobre ese tema, donde expone 3 sentencias, ¿no? La de Paul Valéry, que entusiastamente dice que sí, la de Benedetto Croce, que enérgicamente dice que no, y Giovanni Gentile, que dice que no es propiamente un filósofo, más que de reflejo, porque toma cosas filosóficas que otros han desarrollado, ¿eh? No es un filósofo por sí mismo, sino porque trata de otros filósofos. Bien. Ante eso yo me pongo a pensar si en realidad no es más filósofo cualquiera de estos 3 que opina acá. Paul Valéry, Benedetto Croce y Giovanni Gentile, que de filósofos en el sentido clásico tienen poco y nada, cualquiera de los 3. Bien. Ciertamente que un filósofo sistemático, riguroso no es, pero que tiene un espíritu filosófico y que estudia la filosofía natural, eso no cabe la menor duda. Y que hace aportes propios a la filosofía natural, también, ¿sí? Lo último que nos quedaría por ver es precisamente cuál es la relación del espíritu de Leonardo con la fe cristiana y si hay una religiosidad en Leonardo o no, ¿no? Y hasta dónde. Y esta es una cuestión de la dimensión personal de su pertenencia a la tradición cristiana, que estaría en la raíz y en la base de todo esto que ya hemos dicho, de la presencia de la tradición cristiana en su obra y en su pensamiento. Muchas gracias.